Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Las empresas industriales están trasladando cada vez más sus operaciones de fabricación hacia la automatización y la robótica, con nuevas instalaciones y líneas de producción diseñadas para maximizar el espacio, reducir tiempos de producción y disminuir los costos de mano de obra. La industria de calderas comerciales está respondiendo a esta demanda con miles de empresas actualizando sus instalaciones o introduciendo nuevas tecnologías. Las calderas son un componente clave de cada sistema de calefacción. Se estima que más de 120.000 calderas industriales existen en el continente americano y muchas necesitan ser actualizadas. Esta necesidad, junto con el auge de la automatización y la fabricación robótica, presenta grandes oportunidades para la industria de fabricación de calderas. Soy Ana Zambrano, ingeniero químico, especialista en sistemas de vapor. Bienvenidos a este seminario donde abordaremos las tendencias en calderas, innovación en la industria y el impacto tecnológico sobre los sistemas de vapor y las operaciones. ¿Cómo se forman los óxidos de nitrógeno? ¿Acaso en el aire no tenemos nitrógeno 79% volumen en nitrógeno? ¿Y acaso no tenemos el 21% restante de oxígeno? Tenemos nitrógeno, oxígeno a condiciones ambientales. ¿Hay NOx en este ambiente si no está contaminado? No. Entonces la forma en que reacciona el nitrógeno y el oxígeno para formar el óxido de nitrógeno es a través de la temperatura. Altas temperaturas me generan NOx. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar esa formación? Controlando la temperatura de la llama. Cada combustible arde a una determinada temperatura. Si supero los 1300 grados centígrados, ¿okay?, como temperatura de llama, entonces voy a tener formación de NOx. La única manera de que yo pueda evitarlo es enfriando la llama. Pero ¿cómo enfriando la llama? Si enfriamos, saboteamos la combustión. Tiene que ser de forma controlada. Entonces aparecen estos quemadores que les llaman quemadores de vena. ¿Ok? Son venitas que se colocan alrededor de la lanza del quemador con la finalidad de enfriar ligeramente la llama. Si estamos en 1350 grados centígrados, hay una formación de NOx en una concentración importante, que ya infringimos las normas ambientales de los países. Si bajamos a 1290, no dañamos la combustión, ¿ok? Pero sí minimizamos la concentración de NOx. Incluso la podemos eliminar. Entonces, la finalidad del desarrollo de esta tecnología es justamente bajar esa temperatura de llama. Eso en cuanto a, hablando directamente de los quemadores de vena. Pero tenemos esta otra tecnología. Ellos lo que hacen es distribuir, esto es un quemador de gas natural. Ellos distribuyen el gas, ¿ok? Y distribuyen el aire de la misma manera. El contacto íntimo que existe entre las moléculas aire-gas es extremo, es buenísimo. Así que es básicamente imposible que no se tenga una combustión completa. Y por otro lado, tenemos ese aire que ha sido precalentado, pero que en la forma en que se está combinando, en la forma que se está aplicando a lo largo del quemador, no es una sola llama, ¿ok? Es como tener múltiples microllamas. Tenemos una refrigeración global, ¿ok? Y esa refrigeración global me minimiza entonces la concentración de NOx. ¿Ok? Entonces, en eso básicamente es el principio de funcionamiento de esta tecnología. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo? Por lo general, se emplea cuando utilizamos diésel. La temperatura de llama del diésel suele superar los 1300 grados centígrados, en algunas ocasiones en biomasa, pero ya es otro tipo de quemador, no son estos que estoy mostrándoles aquí. También se requiere entonces esa refrigeración adicional. Para los de biomasa se tiene posibilidades de inyección de aire de manera como capilar, ¿ok? A lo largo de las planchas donde se encuentra el combustible, donde se encuentra el material sólido. Y ese aire, por supuesto, tiene que ir
precalentado por encima de los 200 grados centígrados. ¿Okay? Otras tecnologías y tendencias sostenibles por aquello de minimizar huella de carbono y de optimizar también, por supuesto, el uso de la energía. Está, por supuesto, en los quemadores de hidrógeno. El hidrógeno es el mejor combustible que existe, es el combustible que tiene más poder calorífico. Así que la cantidad de hidrógeno que necesitaríamos consumir en comparación con gas natural, que es bastante bueno, en comparación con cualquier otra combustible disponible, es muy bajo. Una cantidad de hidrógeno muy bajita. Esta es la llama del hidrógeno. El color es similar al del diésel, pero es transparente. El del diésel más bien es una llama, puede ser incluso más amarilla. Cuando tenemos el diésel anaranjado es porque nos está faltando oxígeno, pero la del diésel es una llama que no se ve a través de ella. En cambio, en el hidrógeno sí. Clave para los sistemas que utilicen hidrógeno es la seguridad. Tener válvulas en redundancia, igual que el gas natural, pero estas válvulas son mucho más precisas. Recordemos que el hidrógeno, por ser un combustible de muy alto poder calorífico, ¿okay? Él también es explosivo, más que cualquier otro. Entonces se requiere un control antiexplosivo, un control de ignición muy, pero muy riguroso para los sistemas que empleen este tipo de combustible. Hay mezclas, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Hay tendencias en las cuales puede utilizar, sabemos perfectamente que si usamos combustible búnker o fuel oil, mejor si lo podemos combinar con diésel, mejor si lo calentamos porque él va a fluir, ¿ok? Vamos a bajar la viscosidad. De igual manera, si nosotros tenemos combustibles líquidos, ¿ok? Yo no estoy muy de acuerdo con esto en realidad, pero pasa. Si tenemos combustibles líquidos como el fuel oil, también se puede combinar con el hidrógeno, rompemos y un catalizador, rompemos esos enlaces y ese fuel comienza a fluir mejor. No estoy muy de acuerdo, ¿por qué? Porque en realidad es trabajo que tendrían que hacer las refinerías. ¿Ok? ¿Ellos qué hacen? Rompen enlaces de combustibles pesados mediante la hidrogenación. Igualmente, para hidrodesulfurizar es lo mismo. Entonces, como que nosotros tomemos la atribución que le correspondería a la refinería de entregarnos un combustible mejor, pero se está utilizando, ¿ok? Tecnologías donde se inyecta hidrógeno a los combustibles líquidos para optimizar entonces su funcionamiento, con todo, por supuesto, los dispositivos de seguridad, porque es supremamente delicado el trabajo con el hidrógeno. ¿Okay? Cifras y perspectivas del mercado. Actualmente, gas natural, usamos 45% a nivel mundial. El gas natural representa 45% de la generación de vapor en la industria actualmente, siendo una de las fuentes más utilizadas. ¿Okay? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la perspectiva del mercado? Que cambiemos ese gas natural por energía geotérmica, aquellos que tienen la posibilidad, como perspectiva futura, que cambiemos el gas natural por hidrógeno, ¿ok? Esa energía geotérmica se vislumbra como una fuente emergente con importantes perspectivas futuras para la generación de vapor y que llegue a suplir un 20% del gas natural que se emplea. Y en cambio, el hidrógeno esperamos, actualmente se usa un 5% y esperamos que se incremente a un 35%. ¿Okay? Aparte de estas cifras, directamente como alternativas para el gas natural, se tiene, por supuesto, que ese complemento del 35% de uso de hidrógeno para el 2050, perspectiva 2050-2080, es que empleemos energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, por allá está la tendencia, ya no más uso de combustibles fósiles, sino la tendencia es uso de hidrógeno y de calderas eléctricas. En cuanto a equipos auxiliares, les había prometido lo de la sal, ya habíamos hablado de los motores, hay mucho más, hay muchísimo más tela que cortar aquí.
Cuanto al equipos auxiliares, hablemos de la sal peletizada. ¿Cuáles son las ventajas de usar sal peletizada? Que tiene mejor contacto con el agua y que eso me va a reducir incluso hasta un 50% el uso de sal para la regeneración. Si yo uso el 50% menos de sal para regenerar, estoy desechando 50% menos de salmuera al ambiente, ¿ok? Y eso es de gran beneficio y de sostenibilidad. ¿Qué hacemos? Pues siempre una de las preguntas importantes es, ¿qué hacemos con esa salmuera? La lanzamos al río, por lo general es lo que se hace. La lanzamos por ahí a un pocito. ¿Mm? Pero es sal, es, son electrolitos, es conducción, es conductividad, es electricidad que podemos transformar. ¿Ok? Entonces, para plantas grandes, para empresas muy grandes, donde las cantidades que se utilizan de sal son extremas y también la salmuera que se desecha, pues alternativas verdes están, por ejemplo, la descomposición de esa sal y la formación o la producción de cloro. ¿Ok? Entonces, producen cloro, producen hipoclorito, producen ácido hipocloroso, cualquiera de las gamas, y venden. Tienen otra línea de producción. ¿Ok? Eso es factible. Tienes la materia prima allí y es una manera de ayudar al ambiente. Y básicamente no es que sea una rentabilidad así demasiado alta, pero se autosustenta. Y no estamos contaminando el ambiente y nos autosustentamos. No es un gasto. ¿Ok? Funciona para macro escala. Para micro hay que ponerle bien afilado ese número. Entonces, bien, el punto aquí, el punto clave es, tenemos todo un mundo por explorar, tenemos toda una industria que optimizar, tenemos herramientas fabulosas que nos permiten ahora monitorear de una manera fenomenal los sistemas, protegerlos, picar adelante, optimizar las operaciones, ser más productivo, ganar tiempo y estar siendo una fábrica, una industria más sostenible y más segura. Pero necesitamos conocer y dominar los procesos, como les comentaba hace un momento, para poder primero seleccionar lo que se adapta, ¿okay? Mi guante, y segundo, poder sacarle el mayor provecho. Entonces, fíjense que hemos hablado de eficiencia, hemos hablado de sostenibilidad y calidad de los sistemas, hemos hablado de la seguridad. Siempre está presente en la operación. ¿Cómo afecta estas tecnologías a la operación? ¿Cómo afecta la robótica a la operación? Hay una inconsciencia general en nuestra América Latina sobre el papel del operador, el papel del supervisor de calderas, más que todo del operador. No se tiene la conciencia de la responsabilidad que tiene esa persona. Y cuando ocurren los daños, entonces, pues no tienes cómo sustentar nada porque ni siquiera era una persona preparada. Es clave la capacitación, es clave que se sepa utilizar la tecnología, que sepas qué pedirle, que sepas, ves esas gráficas, wow, qué genial, tengo un histórico, sé qué pasó hace un mes y sé qué pasó hace 30 minutos y yo no estaba allí, pero lo sé, lo puedo buscar, ¿ok? Pero ¿qué voy a hacer con esa data? ¿Cómo lo voy a sacar provecho? ¿Cómo veo las tendencias? Porque así de lindas como teníamos las gráficas, las vamos a tener, las podemos tener. ¿Okay? Se tienen, pero es clave, es importante saber qué vamos a hacer con esa información. Y en cuanto al subestimar el papel del operador, está en, se reduce a abre la válvula de purga, cierra la válvula de purga. Ni purgues. ¿Para qué? Está funcionando, déjale que funcione. ¿Para qué vamos a purgar? ¿Ok? Hay mucha ignorancia en la industria, lamentablemente, todavía a estas alturas, con estas puertas que les estoy mostrando y mucho más, porque hay muchísimo más que ver en el sistema. Aquí solamente quiero abrirles, ¿ok? Mostrarles un poquito de cómo es la aplicación para los sistemas de generación de vapor, porque ya sabemos, en Japón están cortando arroz los robots, va a ir a abrir, ¿ya para qué va a abrir la válvula? Está automatizado el sistema.
Válvula de purga de fondo con tiempo. Válvula de purga de superficie a través del sensor de conductividad. Y ya ni siquiera tienes que hacerlo de forma manual. No me voy a gastar un robot en eso. ¿Ok? Entonces, vamos a quiénes son las personas que vamos a necesitar en planta. Necesitamos a quien sepa analizar datos. Necesitamos a quien sepa pedirle al sistema. Necesitamos a quien sepa interpretar, tomar decisiones en base a esos datos. ¿Okay? ¿Cómo tomas decisiones y cómo puedes analizar los datos? Solamente conociendo el sistema. No es que la tecnología lo hizo todo. Ahí está, yo lo veo en el celular, chévere. Lo veo en el gráfico, chévere. Está linda mi planta, ya no hay humos, ya no hay gases raros, pero se me desajusta algo y tengo que depender del tecnólogo. O puedo yo, junto con el tecnólogo, decirle, mira, mis parámetros, me gusta operar así, porque no es solamente mi sistema de generación de vapor, es a quién le va a servir. Entonces necesitamos la base, ¿ok? De cualquier manera, para optimizar nuestro conocimiento para poder tomar decisiones. Y allí les invito, y es donde entro, más que nunca necesitamos reforzar buenas prácticas operativas y mantenimiento preventivo de calderas para saber cómo debe ser el sistema, los cambios que voy a lograr y que voy a pedir a estas tecnologías que están emergiendo. ¿Ok? Y, por supuesto, eficiencia energética en sistemas de vapor. Tenemos programas de capacitación disponibles y, por otro lado, es clave el tratamiento de aguas, que aquí no lo toqué. Probablemente en las próximas semanas haga un nuevo seminario donde vamos a tocar tecnologías emergentes ahora para los sistemas de tratamiento de aguas, no solo calderas, sino también de, de torres de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, si quieren especializarse, si quieren ser parte de esa toma de decisiones, los invito a participar en nuestros programas. Ya se los voy a presentar por aquí. Buenas prácticas operativas y mantenimiento preventivo de calderas, donde te da una visión global de todo el sistema. Vemos todas las variables que están involucradas en él, todo lo que me afecta a la combustión, el tratamiento de aguas, la propia transferencia de energía, los tipos de calderas que existen, los registros operacionales, qué hacemos con esa data, que escribimos ahorita a mano, ¿ok? Que algunos ya tienen sistema supervisorio, pero que luego ya solamente vamos a ver gráficos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estudiamos esas tendencias? Tenemos el programa repotenciado y está disponible. Programa Eficiencia Energética en Sistemas de Vapor, donde profundizamos el módulo 8 de Buenas Prácticas Operativas. Este programa dura 25 horas, Eficiencia Energética dura unas 15 horas. Profundizamos todo lo que es eficiencia energética, vemos y todo lo que estamos viendo hoy, por supuesto, no solamente desde el punto de vista de generación de vapor, sino todo. ¿Cuáles son los costos que están asociados al tratamiento de aguas, los costos de mantenimiento, operación, ¿okay? Y cómo creamos KPIs para poder hacer seguimiento y poder entonces pedirle al sistema información. ¿Y qué hacer con esa información? El programa Gerencia de Tratamiento de Aguas para Calderas. Aquí lo hemos dividido en dos secciones. En esas dos secciones del programa de Gerencia de Tratamiento de Aguas está dada la primera, netamente la parte operativa, ¿okay? Donde vemos calidad de agua, las etapas de separación de los contaminantes que necesitamos, la exigencia de calidad de agua, quién la da, por qué se da, cómo manejar los parámetros, luego cómo controlamos esos parámetros. ¿Okay? Podemos entonces, con este programa de gerencia 1, definir el tratamiento si no lo tenemos. Por otro lado, podemos evaluar el tratamiento que ya tenemos. ¿Okay? Y en tercer lugar, que es muy importante, asumir que la responsabilidad de esa materia prima de la caldera, que por lo general se lo damos a un tercero. Y más importante aún que eso, que asumirlo, es poder entendernos con el tercero.
¿ok? Con el proveedor de servicio. Que verdaderamente seamos un equipo de trabajo donde nos entendamos, donde hablemos el mismo lenguaje y no que sea como normalmente ocurre en las plantas. Ah, llegaron los del agua, ¡pum!, se van todos. La operación se fue, mantenimiento se fue, ellos se las arreglarán. Esa gente no vive con las calderas, viven ustedes. No los dejen solos, comuníquense. Si no, ellos están tirando flechas, tratando de explicar valores que muchas veces no se corresponden con lo esperado si se estuviese aplicando el tratamiento como ellos lo han diseñado. Entonces necesitamos trabajar en equipo, no porque tengamos tecnologías, ¿ok? Vamos a dejar el sistema solo y vamos a dejar de trabajar en equipo. Tenemos que ser equipo para poder solucionar los problemas, para poder evitar los problemas y en caso tal de que ocurra el problema, poderle dar solución real y no culpas que se lanzan por aquí y por allá, que lastimosamente es lo que más vemos nosotros en las industrias y que no llegamos a nada. Y que terminan entonces cambiando el proveedor, pero cambian de proveedor como quien lee un libro, ¿ok? Cada año uno nuevo, cada año uno nuevo. ¿Por qué? Porque es que cuando abrí la caldera estaba incrustada. Pagué un año de químicos para que esté incrustada. Entonces el químico que no sirve, ningún proveedor sirve. Entonces, allí, gerencia de tratamiento de aguas para calderas 1 nos hace amigos, ¿ok? Y además nos permite conocer el sistema perfectamente. Ahora, gerencia 2, ¿qué hacemos en gerencia 2? En gerencia 2 calculamos los costos. En gerencia 2 ya conocemos las etapas, ya está diseñado, ya está montado. Ahora vamos a hacer que esto funcione eficientemente. Vamos a ver cuánta agua consume cada una de las etapas durante la limpieza, cuánta agua se me va en el filtro, cuánta agua se me va en el suavizador, o en la ósmosis inversa, o en el desmineralizador, si tiene, cuánto químico consumo, cuánto me cuesta el químico, cuánto me cuesta la energía, cómo estamos haciendo la operación. Eso me va a permitir presupuestar. Primero, desvelar, ¿ok? Quitarle el manto al sistema, conocerlo, pero muy profundamente, saber cuánto me cuesta cada etapa y cómo puedo ir ajustando para optimizar esos valores. Presupuestar, asignarle una partida, ¿ok? Porque por lo general es un número como estimado que se da y no siempre alcanza. Y entonces es un punto tan importante, tan delicado, y lo dejamos como que, bueno, que se haga lo que se pueda con eso, porque no tenemos números reales para tener un presupuesto real. Entonces, esa es la idea, quitarle el velo y además, otro punto importante, esos cálculos de costos de operación y mantenimiento nos han servido mucho para los que ya han realizado el programa, se han dado cuenta que nos ha servido muchísimo para seleccionar tecnologías, porque a veces, ¿cómo seleccionamos? Bueno, el que me cueste menos. Total, va a limpiar el agua. Sí, perfectísimo. Así seleccionamos. Entonces, por ejemplo, ante un desmineralizador o una ósmosis inversa, ¿ok? Nos vamos por el costo inicial de cada uno de los sistemas, pero también hay un costo operacional importante asociado a cada uno de ellos, que por lo general no tomamos en cuenta al momento de la decisión de tipo de tecnología. Entonces, es bastante útil, de verdad, les recomiendo muchísimo que hagan gerencia 1 y 2, especialmente para los que son prestadores de servicio, para los que están en planta, para supervisores, gerentes, operadores, bien gerencia 1, aunque para jefes de planta, preferiblemente que hagan el 2 porque son sus presupuestos. Eso es súper interesante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan al momento? Vamos a abrir ahorita los micrófonos. Buenas noches con todos. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Como personas que realizamos mantenimiento de calderas, quisiera saber en qué programa tal vez se ve en los programas que ustedes imparten, podríamos ver cuál es la forma correcta de llevar una documentación en el caso de hacer mantenimientos, porque se hace para diferentes plantas, ¿no es cierto? Entonces, tal vez entender si existe una metodología, documentación, formatos, tal vez de Excel, tablas, en las que nosotros podamos llevar el seguimiento y, como mencionaste, posteriormente hacer evaluaciones. Tal vez en qué programa de los que ustedes ofrecen se podría ver eso. En buenas prácticas operativas.
y mantenimiento preventivo. Tenemos el módulo 6, que es de mantenimiento preventivo específicamente. Y allí también tocamos todo lo que es la parte de planificación de mantenimiento, porque la idea es la siguiente. El mantenimiento preventivo para los sistemas de generación de vapor está muy unido a la operación. ¿Okay? Por ejemplo, purgar la caldera es un mantenimiento preventivo. Hacerle el tratamiento de agua en la caldera es un mantenimiento preventivo. Pero sabes que hay otras, ¿okay? Como por ejemplo, las limpiezas que le tienes que hacer a las boquillas regularmente al quemador, las limpiezas que haces, todo lo que corresponde a ajustes de motores, limpiezas en las tuberías que haces en las calderas, tanto acotubulares como pilotubulares, que haces también con cierta frecuencia, en algunos lugares hace cada 6 meses, depende del combustible que utilices. Todo eso son mantenimientos preventivos, pero que ya no están asociados a la operación, sino que corresponden al departamento de mantenimiento como tal. Entonces ahí se establece en ese módulo 6, se establecen las responsabilidades, se establecen los distintos tipos de registros que se realizan para los distintos tipos de mantenimiento también, y donde se fijan además los tiempos. ¿Ok? Sí, sí, muy claro, muchas gracias. La pregunta es la siguiente, como manera de refrescamiento nuevamente, tú hablabas al principio de las calderas pilotubulares, que son las que más tienen probabilidades en caso de que fallara el sistema de seguridad de explotar. ¿Cuáles serían las causas principales? ¿Cómo sería, cómo puede ocurrir una explosión en una caldera pilotubular? Mira, primero que nada es importante tener clarísimo cuál es la zona de riesgo de tu caldera. ¿Cuál es la zona que te puede hacer fallar el material? Porque es que una explosión es una falla del material de tu caldera. ¿Okay? Aquella donde tenemos alta presión. Si bien nosotros podemos tener explosiones del lado hogar, porque ahí tenemos un combustible, porque el combustible se puede quedar atascado, se puede quedar acumulado. Si es combustible líquido, ese combustible líquido se puede gasificar, ¿ok? Y eso me va a generar una explosión. Dependiendo del tamaño de tu caldera, esa va a ser la magnitud de esa explosión, porque para que llegue una acumulación, mientras más grande es la caldera, tenga más acumulación, pues mayor es la magnitud también de la onda expansiva que se cree durante la reacción de ignición de ese combustible. ¿Ok? Pero por lo general, esas explosiones del lado combustible no, o sea, no es que no hacen daño, te paran el sistema, te adquieres una no producción durante X tiempo, ¿sí? Pero no, si no, tu caldera no es demasiado grande, pues no te va a crear un daño de alta magnitud. Un daño de alta magnitud lo obtienes del lado del vapor, porque es allí donde tienes presión, es allí donde tienes fuerza motora que puede ser capaz de mover la caldera de sitio. Más aún cuando se incurren en errores como la pongo en un skid y solamente está en el skid. Y ese skid no está anclado, no tengo zapatas, no tengo unas bases civiles que me soporten a un equipo que tiene determinado peso, que tiene una dinámica, que ejerce una vibración sobre el suelo, que crea un momento, etcétera, etcétera, y que además está presurizado. ¿Ok? Entonces, es del lado del vapor y, bueno, todo lo que corresponde al control de ese vapor, control de presión, control de nivel, y básicamente ocurre es por fallas en el sistema de seguridad de control del nivel. ¿Ok? Se me evapora el agua, cae el nivel de agua de la caldera, se pueden desnudar los primeros tubos. Y si la bomba no está dentro del interlock de que ella se queda desenergizada cuando tengo bajo nivel de agua, ¿ok? ¿Por qué no tengo nivel de agua? ¿Por qué no se repuso? Ahí está la primera falla. ¿Ok? Segunda falla, cayó el nivel, el interlock me tiene que mandar a apagar la caldera. No más energía porque no tengo agua que evaporar. ¿Ok? No se me deben quedar desnudos los tubos, pero si aún así por la inercia del calor tal, el nivel sigue cayendo, los tubos quedan libres, ingresa agua al sistema. Esa agua, yo siempre hago el ejemplo de los que cocinan,
¿ok? Si tú colocas una gota de agua sobre una plancha que le estás haciendo hamburguesa, ¿qué le pasa a esa gota de agua? Súbitamente se evapora. Si ingresa agua en la caldera y tengo el tubo desnudo, caliente, ¿qué le pasa a esa agua cuando ingresa? Súbitamente se evapora. Y es allí donde tengo una sobrepresión tal que el sistema no puede manejar en descarga, ¿ok? Y creo que es lo que me puede hacer fallar el material y moverme la caldera de sitio y hacer todos los desmanes que hemos visto que lamentablemente ha pasado tantas veces en tantas fábricas y que todavía pues sigue ocurriendo. Eso es un clásico. Hay otras más razones, pero esa es la principal razón, que la caldera se quede en seco e ingrese agua. Y justamente también lo comenté al principio, una de las innovaciones tecnológicas que se han dado en los últimos años es introducir en el interlock de seguridad a la bomba de agua de la caldera, que esa bomba, si no hay nivel, esa bomba queda paralizada, no me importa. No puedo ponerle agua a la caldera. Hay que esperar que se enfríe, baje la presión, baje la temperatura. Vamos a revisar por qué falló el interlock, por qué fallaron los dispositivos. Y una vez que consigamos la solución, corregimos y volvemos a hacer pruebas en frío. ¿Ok? Excelente. Muchas gracias por la explicación, Ana. Perfecto. Qué gusto. Muy buenas noches a todos. Es un gusto desde aquí, desde Colombia, desde Pereira, volver a saludar a la ingeniera. Y, bueno, Y qué gusto, qué gusto. igualmente. Una preguntita. Quería, es acerca de esos colectores de carbono. Ajá. Esos equipos se pueden instalar en cualquier caldera. Y otra preguntita es, ¿el mantenimiento de eso es muy costoso o no? Muchas gracias. Mira, chévere. Sí, no solamente en calderas, en hornos industriales, en todo lo que corresponde a combustión. Son captadores de CO2. Mira, depende, hay varios. Como te decía, el que yo conozco y el que más he visto por ahí es ese que es amina y lecho de carbón activado. ¿Ok? La mina va absorbiendo todo el gas CO2 que está saliendo de la chimenea, se coloca el cartucho allí o se hace pasar el gas a través de un lecho, dependiendo del tamaño que tenga el sistema. Y luego esa mina pasa a través del lecho de carbón activado, que es el que me va a hacer la separación del gas. ¿Ok? Dependiendo del tema del mantenimiento, depende de cuán sucio esté tu gas. Por ejemplo, si el gas de combustión tiene una gran cantidad de cenizas, estamos comprometiendo las aminas. Preferiblemente que previo pase entonces por un filtro manga, quitamos la ceniza, ta, ta, ta. ¿Ok? Entonces hay que ver el sistema, diseñar el sistema en función de la calidad del gas que se va a tratar. Ingeniera, otra preguntita ahí para los manejos de los residuos. ¿Eso genera mucho residuo o no? ¿Me dices la captación del Sí, gas? sí. Depende de las cenizas. Depende definitivamente de las cenizas y las cenizas depende del tipo de combustible que utilice. Ah, Por ya. ejemplo, si es gas natural, no, nada, o sea, nada. No, prácticamente no le tienes que hacer nada a esos lechos si lo que quieres es captar el dióxido de carbono del gas natural. Pero ahora si es de un fuel, pues ahí sí te da un trabajito. Si es por ejemplo, de la combustión de conchas de coco que genera tanta ceniza de baja densidad, es un dolor de cabeza tenaz. Ahí tienes que pasar primero por el filtro manga. Si estás utilizando, eh, estás en una central azucarera y queremos quitarle el CO2 al gas de combustión, pues ahí también tenemos que trabajar un poquito las cenizas. Ahí más que todo te genera cenizas densas, es decir, cenizas que se te van a quedar en la caldera, no que se te van a ir tanto hacia el ambiente como en el caso de la concha de coco, que sí es una locura. Nos vemos en el aula virtual. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.